Charlas sin Fronteras, el podcast con Alejandra Santos y Kevin Sierra. Un podcast de Ruta Serena, @ruta.serena y de todo un poco, @de todo _app. Hola, ¿cómo están? Soy Jeffer. Soy Jefferson, pero de cariño me dicen Jeffer. Soy en este momento empresario. Mi empresa se llama Molca. Tengo 39 años, más de 20 años en experiencia. He pasado por ser empleado en multinacionales, en cargos gerenciales, en laboratorios farmacéuticos, donde ahí creí que me iba a pensionar. Luego comencé a desarrollar ese plan B cuando me despidieron de uno de estos laboratorios. Comencé a emprender, fracasé un montón de veces y luego me incorporé nuevamente al mundo farmacéutico, pero dije, no quiero que esto me vuelva a pasar, quiero desarrollar algo con un propósito, dejar un legado, y pues ahí comencé a desarrollar varias ideas de negocio. Pasé por la etapa de emprendedor, que uno hace todo, apaga incendios por todo lado, y por supuesto ya ahora como empresario con propósito, como con retos, por supuesto. Creo que este es un tema que nunca va a terminar. Sin embargo, muy feliz de los resultados, y bueno, hoy estoy en ese proceso y ese soy yo. Muchas gracias. Y pues en ese caso me parece muy curioso que digas como, bueno, estás trabajando y de ahí pues llegas al paso a emprender, ¿no? Entonces quiero saber qué es eso que te dio como un clic de quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferente o quiero hacerlo desde mi manera, mi forma tal vez, o ¿cuál fue tu pensamiento, como tu perspectiva ahí? Yo creo que lo primero es, tú puedes creer que hay muchas personas que nacen y mueren y nunca encuentran su propósito en la vida. Una de las cosas que siempre he tenido la oportunidad de compartir es que no somos una estadística, somos un ser humano que Dios creó con un propósito, y lamentablemente muchos no encuentran ese propósito. Yo creí en su momento que mi propósito era pensionarme. Inclusive en uno de esos laboratorios me gané un viaje al mejor vendedor de Latinoamérica. Me enviaron a Hawái, y un señor de Guatemala llevaba 40 años trabajando en la empresa. Yo dije, yo quiero ser él. Esa era mi meta, yo quiero ser él. Todo estaba funcionando, todo estaba perfecto. Cambiaron las cosas en la pandemia y me despidieron. Entonces, claro, para mí yo lo puedo decir, es casi igual a un divorcio. Y yo dije, no, y como colombianos, esto no me puede volver a pasar en la vida, ¿sí? Y en la medida que fue pasando el tiempo, comencé a hacer varias cosas de manera paralela, pero cuando ya tú alcanzas una posición gerencial, yo alcancé a manejar varios países también. Por supuesto, mis ingresos eran muy altos, y decir, bueno, ¿qué hago y qué comienzo a desarrollar para no solo tener una fuente de ingresos, sino tener varias? Ahí fue donde nació muchas ideas de negocio, que también siento que los emprendedores nos pasa eso. Comenzamos a decir que tengo esta idea, tengo esta otra. Demasiadas. Y uno dice, hago esto, y a veces es mejor hacer solo una cosa que hacerla bien. Y también siempre les dejo el mensaje: si quieres dar 1.000.000 de pasos, hay que comenzar por el paso número 1. Con miedo, sin miedo, con capital, sin capital, a veces solo con un cuaderno y un lápiz. Desarrollar esa idea y comenzarla a hacer bien, y que tú veas que esa idea te va a permitir llegar al paso 2, al paso 3. Entonces seguí creciendo en mi parte, corporativa, laboral, con un laboratorio francés. Pero mi plan B comenzó a crecer demasiado, y llega al punto de decir, hoy tengo un equipo muy grande de personas que han creído en este sueño, tiempo completo, y el único que no está ahí soy yo. Y ya dije, Dios mío, dejar todo este mundo corporativo, países, viajes, vehículos, pues tarjeta de crédito, obviamente para viáticos, un montón de cosas. Es una vida de lujo, y comenzar con tu propósito. Yo alcancé a manejar más de $60 millones en estas empresas en presupuestos, y cuando tú ves que tu emprendimiento, tu empresa vende 1 millón, 2 millones, es como si fuera mucho más que esos $60 millones. Es como si fuera, wow, demasiado grande, a pesar de que si lo comparas matemáticamente es una gota versus eso que se manejaba. Pero yo dije, no, ahora entendí que el mundo farmacéutico y corporativo es un mundo
para mí cuando encontré el propósito era un medio más no mi destino final. Y luego entendí que mi empresa es un llamado de parte de Dios para cumplir un propósito en mi vida. Sí, entonces entendí que ese era mi destino y ahí tomé la decisión con riesgos porque también el 90% de mis ingresos de ese laboratorio iban todos para la empresa como flujo de capital. Era todo o nada. Era todo o nada, entonces ya dije es el momento y efectivamente tomé una decisión, costó por supuesto, da miedo, sí, estaba temblando inclusive cuando mandé la carta de decir oye ya es mi tiempo de parar acá. Dije, lloré de la nostalgia, pero dije no hay retorno. Me han preguntado, ¿te arrepientes de tomar esa decisión? Ni un solo segundo me he arrepentido, ni uno. Para mí estar acá, obvio sin ese dinero, pero construyendo lo que sé que hoy pertenece a mi propósito de vida, sin duda no tiene precio. Wow, no, yo tengo acá muchas preguntas, intentando como organizarlas. Mi primera pregunta es, en ese momento que yo te decía, a mí me pasa también que tengo un montón de ideas, me encantaría multiplicarme, hacer de todo, ver que sí, que no, pero ¿tú cómo hiciste para decir, tengo que rechazar estas miles para escoger dentro de esas miles solamente una? Y pues apostarle, porque así como dices, tuviste muchos nervios, hace parte del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo hiciste para elegir esa decisión? Bueno, arranco con una pregunta o más con un escenario. Yo creo que todos en algún momento hemos dicho, oye, ¿por qué no nací en una familia rica o con capital? ¿O por qué a algunos les toca más fácil y a otros les toca más difícil? Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esa pregunta, pero Dios nos regaló un recurso que es el más valioso para todas las personas y es el tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas. Y en la medida que uno emprende se vuelve un trabajador de 23, 24 horas o 16 horas al día y ahí es donde tenemos que entender que hay un momento donde sí debes pagar ese precio. Si alguien te dice, no, trabaja 4 horas, no vas a construir nada, pero mi invitación siempre ha sido divide esas 24 horas en bloques de 8 horas donde garantices tus 8 horas de sueño, 8 horas donde estás trabajando o construyendo tu sueño y esas otras 8 horas donde tú puedes realmente construir, ¿sí? A veces uno dice, uy, no me alcanzó el día, pero realmente sí. Tú dices, trabajo en 8 horas, los que son empleados, duermo 8 horas, te quedan libre 8 horas para tu vida, tu fe, tu relación con Dios, para tu familia, para tu salud y ahí es donde nosotros decimos, uy, no me alcanzó, pero realmente tenemos el mismo recurso, es el recurso más valioso del universo, pero el que más barato nosotros canjeamos, ¿sí? Por distracciones y demás. Entonces eso pasa también en cosas que construyen o no se construyen. En ese orden de ideas, cuando tienes 10,000 y cuando comienzas a ser empleado y dices voy a emprender, haciendo un paralelo, pues son las mismas 24 horas, tienes que administrarlas bien. O cuando ya eres emprendedor y uno hace de todo, es el gerente, el de marketing, el de domicilio, el de productos, el que hace los videos, el que contesta las llamadas, hace de todo, uno se abruma y dice, lo estoy logrando, pero a un precio demasiado alto. Y ahora cuando pasas a ser empresario, también el costo y la responsabilidad es enorme, porque tienes que construir una visión, un legado, pagar impuestos, responder por tus empleados, que cada persona es un ser humano. Entonces, el filtro que yo hago en términos de gestión de tiempo es, lo primero que yo hago, y perdón la introducción tan larga, pero es para hacerme entender, es tomar todas las tareas, las enlisto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todas pueden salir 20, 30, 40 tareas. De esa lista comienzo a hacer un ranking de las más importantes a mi propio juicio. Me quedan 5 o 10 tareas y de esas tareas les hago un último filtro y digo cuáles son las que me traen más rápido plata en menor tiempo. Cuando tú eres empleado, emprendedor o empresario, tienes que tomar esas decisiones porque puede haber un tema urgente, ejemplo, puede haber una visita de la secretaría. Claro, si tú no la tienes a tiempo, pues te pueden cerrar, pero si esa visita es en 3 meses, pues te da el tiempo a prepararte, pero si tienes que pagar nómina mañana, pues tienes que tomar una decisión.
o a veces nosotros como empresarios y los que tenemos esa alma creativa nos dedicamos al logo, a la página web, a 10.000 cosas, y siempre debes responderte esa pregunta: ¿me va a traer plata ya? O si tengo una base de clientes que ya me compraron, ya depositaron una confianza en mí o en mi idea o en mi empresa, si lanzo otro producto a esa base de clientes puede ser mucho más efectivo que tener una página web perfecta. Claro, no estoy diciendo que no hay que tenerla, por supuesto, tenemos que crear un ecosistema digital, y en Molca tenemos un ecosistema enorme digital, pero es donde tú tienes que tomar decisiones, y un líder en cualquier etapa, empleado, emprendedor, empresario, sí o sí tiene que hacer filtros. ¿Qué es lo que necesito ya? ¿Sí? Entonces, a veces, ¿qué me pasaba a mí con la empresa de turismo? Amo diseñar, amo pintar y demás, y claro, me metí a una propiedad, es algo fascinante, porque uno dice que justo esto, compré esta lámpara, y me metí en esas propiedades y decía, me dedicaba a pintarlas, a diseñarlas, pero luego me preguntaba, ¿esto me está trayendo plata? Y la respuesta era sí, a largo plazo, pero no a largo plazo. Entonces, como líder, tengo que tomar decisiones que me traigan impacto y resultados económicos en el corto plazo. Entonces, claro, esas cosas comencé a delegarlas. Lo mismo cuando tenía 5 propiedades, yo era el más feliz del mundo porque interactuaba con los huéspedes y las calificaciones eran Jeffer, 10, 10, 10 o 5 en Airbnb, pero yo dije, si yo quiero crecer, no puedo hacerlo todo, entonces tengo que enseñarle a otras personas. Es en ese mundo caótico de 24 horas donde hay 10.000 cosas que hacer, tómate el tiempo de filtrarlas en una lista de todo lo que sepas que tienes pendiente, vas alimentando esa lista, luego comienza a decirle que le doy prioridad número 1, número 2, número 3, y a veces nos llenamos, hay 20 prioridades, es falso, no pueden existir 20 prioridades. Tú no puedes trabajar, multiplicarte por 20, escoge de 3 a 5, pero aparte de eso, hazle el último filtro. ¿Qué es lo que me trae plata? Mucho más rápido, ¿sí? Con mayor rentabilidad, menor impacto. ¿Es eso? Sí, o sea, en ese caso es pensar como más a corto plazo, o sea, como en la inmediatez, o depende de la decisión o el objetivo que tienes en ese momento. Depende del momento en que estás, porque cuando uno está como empleado, dice, o quincenal o mensual me llega la plata, ¿cierto? Pero cuando tú dices, quiero comenzar a hacer otras cosas, tu necesidad es de capital, y uno no puede cometer locuras como voy, me endeudo en el banco y ya tengo esa plata. No, esa plata no es tuya, esa plata se la des al banco multiplicado por el interés, que es un montón de plata. Y sobre todo cuando está arrancando, la probabilidad de fracaso es mucho más alta. En ese orden de ideas, estas decisiones con los filtros que compartí son la gestión del día a día, pero como líder o persona que desea desarrollar un negocio, sí o sí debe tomar una construcción a largo plazo. Tú no puedes, por ejemplo, mucha gente hizo plata en la pandemia vendiendo tapabocas. Inclusive conocí un caso de una persona que vendió 2.000 millones en tapabocas, le fue súper bien, mandó a traer una cantidad de China y se le quedó en inventario porque ya cambió el mercado. Entonces él hizo plata y tomó una decisión a corto plazo, pero quedó con un inventario. Entonces lo que hizo no lo construyó en un negocio de una visión a largo plazo. Y cuando hablo de esta visión, tú debes construirlo en términos de qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar en una semana, en un mes. Nosotros, por ejemplo, en turismo sabemos que septiembre es un mes que baja la demanda. Sabemos que la temporada de fin de año es muy buena, pero nosotros ya ni siquiera estamos pensando en eso. Es cómo vamos a aumentar nuestro ticket en febrero, que es un mes duro. ¿Y cuántas propiedades vamos a tener cerrando el 2026? ¿Cuántas en el 2030? ¿Sí? Entonces, sí o sí, si tú quieres construir algo, que inclusive es una de las verdades más frías que uno debe aceptar en su vida, es que el día que te mueras, tu empresa al segundo que te mueras, tiene que seguir facturando. Entonces tú debes construir un legado para las personas o tus hijos que van a seguir dependiendo. Una de las personas hoy mencionaba, quiero que las empresas piensen en perdurar más de 100 años. Buenísimo, ¿sí? Porque nosotros somos un suspiro en la línea de tiempo. Y es donde tú debes comenzar a construir eso, y obviamente ese es otro tema, comenzar a preparar esas generaciones que soporten ese crecimiento. Entonces hay dos acciones: una, corto plazo,
que te permita que 10.000 tareas no te distraigan de tu real objetivo día por día, pero sí o sí tienes que construir algo a mediano y a largo plazo. En cada conversación cruzamos ideas, acortamos distancias y derribamos fronteras invisibles, porque en este espacio cada historia nos conecta. Seguimos con más, en Charlas Sin Fronteras. Mi pregunta era como, ¿qué mentalidad tenías cuando eras trabajador? ¿A qué mentalidad tienes ahora como empresario o emprendedor? Bueno, yo creo que tenemos que renacer porque hemos sido criados en ciertas cárceles, ¿sí? Entonces, una de esas cárceles es el miedo, ¿sí? Y nuestra educación, tanto pública como privada, no está dirigida a crear empresarios. Entonces, ¿qué te enseñaron o qué nos enseñaron? Nos enseñaron en crece, estudia, consigue un buen trabajo, ¿sí? Síguete preparando, sigue estudiando, y el sueño de la vida, esto cambia mucho dependiendo de la generación, porque hoy convivimos 5 generaciones. Antes otras de las generaciones era ten hijos, ahora ten mascotas, que es parte de eso, pero en esencia era como eres exitoso si tienes tu familia, si tienes tu casa, si tienes tu carro y si tienes tu beca o tus temas de estudios. Ese era como el éxito que se denominaba. Hoy muchas generaciones ni siquiera consideran tener una propiedad porque dicen prefiero viajar por todo el mundo, de las últimas generaciones. Pero a pesar de eso, nuestra cultura, y más una cultura latinoamericana, ha sido cultura de muchos limitantes, de decir es exitoso si uno emigra, o es exitoso si la persona se mete en temas ilegales, o hoy en día es exitoso si se vuelve influencer, con cosas que no te aportan, ¿sí? Porque hay unos muy buenos, pero hay unos que entretienen y realmente no son buenos. Entonces, ahí es donde yo creo que lo primero es que cada persona debe tomarse el tiempo de entender cuál es su propósito en la vida, ¿sí? Si mi propósito es ser influencer y bailar, o ser TikToker y bailar, todo es súper respetable, ¿sí? Y eso va a entretener a un público, pero creo que podría ser mucho más profundo, ¿sí? Ese propósito de la persona. Entonces, cada persona a veces se siente cómoda en esa cárcel. Entonces, una de las cosas que nos enseñaron es ser empleado, y eso fue lo que yo viví siendo inclusive vendedor ambulante, luego pasé a una empresa, ahí fui vendedor de champú, impulsador, luego coordinador, y así fui avanzando, y para mí era como, wow, llegué a una multinacional, algo que muchas personas no logran en su vida, a un cargo gerencial, y para mí era como ese nivel de satisfacción y de meta lograda, ¿sí? Siento también que Dios me permitió estrellarme cuando me despidieron y decir, wow, esto nunca fue mío, ¿sí? Porque a veces uno dice, y está bien cuando nos dicen ponte la camiseta de más, pero al final tú no eres ni accionista, ni dueño, ni aportaste capital. Entonces, finalmente, ese empleo que hoy cada persona tiene que ser ese vehículo para cumplir un sueño. No puede ser que el sueño sea el empleo, porque estás construyendo algo sobre lo que no es tuyo. Y no todo el mundo puede ser empresario o emprendedor, no todo el mundo puede ser empleado, no es para todos. Pero no puede ser que una persona en una competencia de millones de espermatozoides diga que mi sueño es ser empleado, ¿sí? La vida es mucho más trascendental que hacer eso. Entonces nos cuesta salir de esas cárceles, nos cuesta dejar el miedo, nos cuesta dejar la comodidad, nos cuesta decir, listo, yo ya soy profesional, ya hice mi especialización, mi maestría, y hoy en día, si tú ves, nosotros como colombianos no aspiramos a un doctorado, ¿sí? Como si fueran lugares que no son para nosotros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso en términos educativos, en términos de, por ejemplo, la persona dice, logré una de mis metas,
tener una muy buena fuente de ingresos, ser un empleado de una muy buena compañía, pero también dice, tengo otro sueño, construir ingresos de otra forma, y lo hace quizás a través de bienes raíces y cumple su propósito, ¿sí? Dice, dejar hoy, si tú ves ahí nuevas generaciones de peladitos de 7, 11, 12 años que son empresarios y facturan, y uno dice, y uno dice, ¿a qué horas yo a esa edad escasamente, no sé, veía Padres e Hijos, Betty la Fea, y como que ni hablaba uno con los adultos? Entonces también estos que salen de este sistema de tradiciones, de limitantes, hay un ejercicio para cerrar la respuesta, y es un estudio científico donde pusieron una pulga y midieron su salto, y luego pusieron a esa pulga, a un sinnúmero de pulgas, sobre un vaso, limitando su salto, y luego retiraron el vaso y no saltaron más de lo que realmente tenían la capacidad. Lo mismo con el elefante en los circos, que al principio se resiste, pero lo amarran a un poste hasta que se rinde completamente, y lo único que tienen que hacerlo es tenerlo amarrado quizás a un palo de escoba, algo que con su fuerza y su potencial podría derribar. Y eso se nos olvida a nosotros, que Dios puso en cada uno de nosotros una cantidad de talentos impresionantes, pero a veces ya descreernos esos limitantes es, no lo puedo hacer, no lo puedo lograr. ¿Y por qué no? Si una persona lo logró, tú también tienes la capacidad de lograrlo. Y si nadie ha logrado eso, tú puedes ser el primero a lograrlo. Entonces ahí es donde hay que salir de la cárcel. Y a veces nos gustan las cárceles, y salir da miedo, pero es mejor salir y quizás fracasar 1000 veces, pero quizás lograrlo también, ¿sí? Y es mejor que en tu lápida, cuando nosotros faltemos, diga que hay un hombre o una mujer que lo intentó, a decir que una persona nunca lo intentó. ¿Sí? Que también eso hace parte del propósito. ¿Qué van a decir mis hijos cuando yo falte? Mi papá fue un hombre exitoso, o mi papá era un hombre de fe y conquista, que nos enseñó que los sueños se pueden conquistar. Entonces hay que salir de la cárcel, hay que identificar los limitantes, y hay que decir, tengo que tomar una decisión y salir de eso. Cuesta mucho, demasiado, y es la cultura que nos han impregnado, y hay que romper esos limitantes. No, hablas muchas cosas que yo digo, he estado aprendiendo, la verdad. También me estoy afrontando muchas cosas, por ejemplo, hablar ahorita frente a todo. Yo, la segunda vez, como quien más, o sea, yo sí levanté la mano, pero ya después, cuando él ya estaba acá cerca, quien me había preguntado, y yo sí me quedé como, ya no, olvídalo. Ella se acordó, y cuando se acordó, yo dije, no, ya, me tocó, ya, aquí estoy. Yo estoy presente, y ya hablar al frente de todos, creo que a veces son esos niños que dicen, ya no, olvídalo, ríndete, mayday. Pero creo que ese es un paso muy grande, romper ese pensamiento y dar el paso, ir la acción, y decir, puedo hacerlo. Con nervios y todo, yo me sentí temblando y me trabé, y yo dije, no, ya, tranquila, respira, puedo hacerlo. Hay algo, y es, por ejemplo, yo que escuché tu intervención, porque me gusta estar súper atento. Cuando dices me trabé y está nerviosa, no se notó. Y a veces nosotros, trabajo con muchos equipos, una persona me dice, no, es que yo soy tímido al hablar. Y yo decía, ¿dónde? O sea, no lo eres. ¿Sí? No, es que están súper nerviosos. No se notó. O sea, nosotros a veces tenemos una imagen propia que ni siquiera la correcta. ¿Sí? Okay. Y listo, puede que salga mal. Autosaboteamos. Sí, o decir, yo soy un hombre penoso, o soy una mujer que le ha mirado. Nunca se notó. O sea, a veces nuestro cambio ya está generado, pero nuestra mente tiene un visual de lo que realmente somos o no somos. Y realmente el campo de batalla no va a ser afuera, sino lo que está en tus pensamientos. Si la persona dice, jamás tendré mi casa, y su ser y su mente se lo repite, nunca lo va a hacer, ¿sí? O quizás esté el otro que dice, voy a tener mi casa,
pero no va a ser cualquier casa, va a ser esta casa. Pero no solamente lo piensa, porque hay muchas personas que hablan positivamente. Y tú has mencionado algo muy importante, es la acción, la acción, la acción, la acción, la acción. Sí, cada día, y ahí es otro tema que me transformó mucho, y es cada vez que tú te ves en el espejo, es la versión más joven que jamás vas a volver a ver en tu vida. Eso, cuando yo entendí eso en mi vida, yo dije, y realmente me pasa, inclusive en el hotel que me quedé, el espejo enorme, y me lo volví a decir, este Jefferson que estoy viendo acá, jamás lo voy a ver, porque cada segundo que pasa te estás envejeciendo y te estás muriendo. Ahora pásalo eso a tu mamá, a tus hermanos, a tus hijos, cada vez que tú los abraces, van a ser la versión más joven que jamás vas a volver a abrazar. Entonces a veces hay algo en la Biblia que dice que Dios puso en nosotros la percepción de la eternidad, y a veces creemos que nunca nos vamos a morir, o que las personas alrededor nuestro nunca se van a morir. Entonces, para ti y para todas las personas que logren escuchar esto, si no sabemos nuestra fecha, ¿qué más estás esperando para tomar las decisiones que van a cambiar ese futuro? Es donde uno dice, o arranco, no tienes un llegado. Si realmente quieres conquistar tus sueños, toma decisiones. Hazlo. Con la escasez más tremenda, con los limitantes más tremendos, pero hazlo. Hay que hacerlo. No, todo me cae. Yo, wow, sí, estoy aprendiendo mucho de ti y espero que todos los que nos estén escuchando también. Intentando como ir de a poquito cerrando, porque a mí me encanta hablar, si no, aquí me quedo 1000 horas. Ay, ¿qué pasó? ¿Ya se acabó? Pues no, lo bueno apenas viene. Segunda parte, pronto. Elige siempre un buen rato. Elige siempre una buena conversación. Charlas sin Fronteras, el podcast. Suscríbete ahora y escúchalo cada semana en tu plataforma favorita. Un podcast producido por Ruta Serena y de todo un poco. Síguenos en redes sociales como @ruta.serena y @de todo raya al piso app.